El método de fracciones parciales para resolver integrales es un método en el cual las integrales deben tener una función racional en sí. Debemos tener por acá una función racional. Algo importante que cabe resaltar, lo primero que debemos verificar en este tipo de integrales es que el grado del numerador sea menor estrictamente que el grado del denominador. Si el grado del numerador es mayor o es igual al grado del denominador, ¿qué debemos hacer primero? ¿Quién me dice? ¿Qué debemos hacer primero? Eso lo hemos mencionado antes. ¿No me puede repetir la pregunta, por favor, que no lo escuché bien? Vale. Si el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, ¿qué se debe hacer primero? ¿Se sube a restar? No, señor. Lo primero que se debe hacer es una división de polinomios, ¿vale? Es lo primero que se debe hacer. No proceder directamente, sino primero hacer una división de polinomios, porque si no, se pueden encontrar con algunos resultados un poco extraños y se debe Profe, a eso. esa división de polinomios es la misma división sintética. No es la misma división sintética. La división sintética propiamente dicha es una división en la cual se busca extraer raíces o identificar raíces para poder factorizar. Pero de alguna manera se podría utilizar, entonces, no sé a ustedes, por ejemplo, a qué le llaman división sintética. Yo le llamo división de polinomios y no busca una factorización. La división de polinomios lo que busca es hacer una división propiamente dicha. Aquí al final de esta sección hay algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí, acá está, donde tenemos una fracción. Como pueden ver, el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Lo que hacemos primero es una división de polinomios. A eso me refería, profe. ¿Cómo? Que a eso me refería, sino que me equivoqué. Sí, es división de polinomios. Eso. ¿Cómo se hace la división de polinomios? Vale, la división de polinomios, en este caso tenemos x al cubo menos 2x. Vamos a dividir esto en ese polinomio x cuadrado más 3x más 2. Entonces lo que hacemos nosotros acá es ir buscando algo que le multiplicamos a x al cuadrado para obtener x al cubo. Multiplicamos x, ¿verdad? Y aquí vamos escribiendo, voy a multiplicar y a escribir todo con signo contrario. Entonces x por x cuadrado, x al cubo. Escribo menos x al cubo. X por 3x es 3x al cuadrado. Escribo esto con signo contrario. 2 por x va a ser 2x. Escribo acá menos 2x. Menos 2x. Y voy agrupando. Voy agrupando de una vez. Acá entonces esto se cancela. Va quedando menos 3x al cuadrado menos 4x. Ahora aquí, ¿qué le multiplico para obtener 3x cuadrado? A x cuadrado le multiplico menos 3, hago el producto, queda menos 3x cuadrado, acá lo escribo con signo contrario, más 3x cuadrado, menos 9x, queda acá entonces más 9x, y queda menos 6. Escribo aquí esto como más 6. Hago la suma, y al hacer esta suma, me queda simplemente 5x más 6. Bien, 5x más 6. Entonces acá se identifican algunos elementos, lo cual es el residuo, lo cual es el cociente, x menos 3. Tenemos por acá el divisor y tenemos por acá el dividendo. Cuando uno hace una división de polinomios de este estilo, entonces lo que tiene es, bueno, este es el dividendo, este es el divisor, este es el cociente y este es el residuo. Siempre que se hace una división, se puede establecer que el dividendo es igual al divisor
por el cociente más el residuo, siempre. Dicho esto, lo que podemos retomar para lo que me sirve la división de polinomios es para escribir el dividendo x al cubo menos 2x como el divisor, que es x al cuadrado más 3x más 2, por el cociente x menos 3, y esto le sumo el residuo que es 5x más 6. Para eso me sirve la división de polinomios. Como pueden ver, no me interesa una factorización completa, lo que me interesa es escribir el resultado de esa división usando esto. Dividendo igual a divisor por cociente más residuo. Y una vez que escribo esto, claro, entonces, ¿para qué me sirve escribir esto así? Veamos. Voy a borrar aquí esto y voy a dejar solamente este resultado. Para lo que me sirve todo esto es para reescribir aquí. Observen, el numerador simplemente lo reescribo así. Es decir, que cuando yo divido en ambos lados por x cuadrado más 3x más 2, acá en esta parte de la derecha puedo separar en dos fracciones. Como pueden ver, esta primera fracción, puedo simplificar el x al cuadrado más 3x más 2, de donde solamente me queda x menos 3. Me queda x menos 3. Y al separar en la segunda fracción, ahí sí me queda el numerador 5x más 6 y el denominador este que está aquí. Bien, me queda de esa forma. Para eso me sirve entonces una división de polinomios, para poder reescribir esa expresión como algo, en este caso, que pueda ser lineal, más una fracción, y lo importante de esta fracción es que en esta fracción podemos ver que el numerador ahora sí tiene un grado menor estricto que el denominador. ¿Vale? Entonces, claro, en el momento que vamos a hacer el método de fracciones parciales, lo primero que debemos checar es que, o de hecho en cualquier integral, en el de sustitución trigonométrica también, lo primero que debemos chequear es que el grado del numerador sea menor estricto que el grado del denominador. Si esto no ocurre, lo Profe, primero que se debe hacer es una división de polinomios. ¿Sí, señor? qué pena me perdí. ¿Por qué no dejar el resultado de antes? ¿Por qué ahora pasarlo con esa fracción? Porque si no trabajo con el resultado anterior, o sea, creo que la pregunta es ¿por qué reescribirlo esto así? ¿Sí? ¿Es esa la pregunta? Sí, profe, o sea, ¿por qué no dejarlo como antes estaba, sí? O sea, sin la fracción. ¿Por qué ponérsela y la fracción? Ponerle la fracción. Bueno, es que esa parte es lo que no entiendo lo que me quiere decir. Ponerle el denominador, ponerle x a la 2 más 3x Ah, ok. No, más no es que, 2. ¿Y por qué es no que es dejar así? precisamente lo que está acá dentro de la integral. ¿Sí? Como tengo el numerador fue el que dividí en el denominador y el numerador es el que puedo reescribir así. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para cuando yo lo reemplace, ¿cierto? Básicamente, acá en la integral original, voy a reemplazar este x al cubo menos 2x y básicamente me va a quedar lo de la derecha, ¿cierto? Porque x al cubo menos 2x es lo que está escrito en negro. Es eso que es x cuadrado menos 3x más 2 por x menos 3 más 5x más 6. Bien, lo reescribo así y luego lo separo en dos fracciones. ¿Para qué hago eso? Para obtener algo que va a ser polinomial, acá está, y otro que sí va a ser racional, pero donde esa racional, el grado del numerador es menor estricto que el grado del denominador. ¿Vale? Qué pena, profe, eso de menor estricto es lo que me dice. O sea, se hace por
por tener un polinomial y un racional, ¿cierto? Y un Por eso es que se racional. hace la ¿qué? Por eso se trabaja con el denominador. Y eso que dijo a lo último, Lo que me interesa entonces es que esa racional que va a quedar tenga un grado menor en el numerador que en el denominador. ¿Sí? Que el grado del ok, numerador sea ya, ya. menor que el denominador. Es que eso es lo que no pasa al principio, ¿no? Al principio el grado del numerador es 3 y el del Es denominador 3, es el de 2. abajo es 2, es menor. Entonces Ok. me interesa que el de arriba sea el menor, ¿sí? Y no el Ujú. denominador. Por eso es que hago todo esto, para poder conseguir. Ya, ok. Y luego con esto que estoy encerrando, este 5x más 6 sobre x cuadrado más 3x más 2, a esto sí le puedo aplicar el método de fracciones parciales. Las fracciones parciales, la verdad, es una manipulación netamente algebraica. No es tanto, digamos, de cálculo, por decirlo así. Es una manipulación algebraica que pueden haber visto o pueden haber trabajado incluso desde octavo grado. Bien, pero en este caso pues se trabaja con un fin, con una intención, con una utilidad. Tal vez cuando se trabajaba por allá en octavo grado pues se podía hacer, ¿vale? Se podía hacer esa manipulación algebraica, pero hasta ahí llegaba. En ese momento tal vez se quedaba así y uno decía, bueno, pero ¿y ahora esto para qué me sirve? Bueno, ahora vamos a ver para qué sirve, por ejemplo. Bien, vamos a empezar con los casos. Y hay que aprender a distinguir los casos. Resulta que cuando estamos hablando de fracciones parciales, básicamente lo que tenemos nosotros en general es una función racional, es decir, tengo un polinomio dividido en otro polinomio, ¿sí? Dependiendo de la descomposición del denominador, voy a poder hacer una descomposición en fracciones parciales. Entonces, mucha atención. Acá, para este tipo de integrales, vamos a suponer donde el grado del numerador, todo lo que vamos a hacer aquí en adelante es suponiendo que el grado del numerador es menor estricto que el grado del denominador. Por eso les digo que lo primero que debo ver o lo primero que debo chequear es que esto se cumple. Si esto no se cumple, entonces primero habrá que hacer una división de polinomios. ¿Ok? Y luego con la parte que sí cumpla eso, trabajamos las fracciones parciales. Ya vamos a ver con los ejemplos, se va a ir clarificando lo que estoy diciendo. Entonces veamos. Por ejemplo, vamos a empezar con el primer caso. Como les digo, todos los casos dependen de la descomposición en factores de ese denominador. Esos factores deben ser factores con raíces reales. Básicamente, no sé si lo recuerdan, pero en álgebra lineal tuvieron que haber visto de pronto un teorema, que es el teorema fundamental del álgebra. ¿Qué dice el teorema fundamental del álgebra? ¿Alguien sabe qué dice o alguien lo recuerda? Dice algo así como todo polinomio de grado n con coeficientes reales tiene exactamente n raíces complejas. ¿Vale? Básicamente lo que dice junto con el teorema del factor es que todo polinomio de grado n con coeficientes reales se puede factorizar como un producto de n factores. Eso es lo que dice. ¿Para qué me sirve esto? Para saber, por ejemplo, en cuántos factores voy a poder separar o factorizar esa función q. Pero esto es en los complejos. Resulta que en los reales habrá que reconocer lo que son factores cuadráticos irreducibles. ¿Qué es un factor cuadrático irreducible? Un factor cuadrático irreducible es un factor que no tiene raíces en los reales. Para no ir muy lejos, este es un ejemplo. Si ustedes miran en su calculadora cuáles son las raíces de este
polinomio, las raíces van a ser menos i y más i, donde i es la unidad imaginaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene raíces reales. Por lo tanto, esto se convierte en un factor cuadrático irreducible. ¿Bien? Entonces, todo depende de los factores que pueda tener Q. Vamos a ir con el primer caso. Entonces, si Q de X se puede factorizar como producto de factores lineales distintos, es decir, lo que vamos a suponer en el primer caso es que el denominador, la función q de x, se va a poder factorizar de esta manera. A ver, aquí esto se puede escribir más o menos así, como a sub 1x más b sub 1 por a sub 2x más b sub 2, así sucesivamente, hasta tener un a sub nx más b sub n, ¿vale? Todos los factores van a ser distintos, ¿bien? Todos los factores van a ser distintos. Luego, lo que vamos a encontrar es que p de x sobre q de x, p de x sobre q de x se va a factorizar de la siguiente manera, se va a descomponer, perdón, de la siguiente manera. Vamos a poner aquí a sub 1 sobre el primer factor lineal, es decir, a sub 1x más b1, más a sub 2 sobre el segundo factor lineal, a sub 2x más b2. Y así sucesivamente hasta llegar a sub n sobre a sub nx más b sub n, donde los a sub i son constantes. Esos a sub i van a ser constantes. Esa es la descomposición de fracciones parciales. A estas fracciones se le conocen como fracciones parciales o fracciones simples. En algunos textos, de hecho, lo que van a encontrar es que el nombre del método es el método de fracciones simples. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a mirar un ejemplo. Y vamos a ir resolviendo entonces ejemplos del texto. Ejercicios del texto que se ajusten precisamente a estos. A ver, por ejemplo, vamos a mirar, a ver, problema del 1 al 8, simplemente la descomposición. Quiero de una vez que miremos alguna integral. Problema 12. Vamos a hacer el problema 12. Lo primero que cabe por chequear o resaltar es que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Entonces no necesito hacer primero una división de polinomios, ¿verdad? Profe, entonces se tiene que factorizar por obligación. O si se puede. El denominador sí. En este caso, observen, el denominador es x cuadrado más 2x. Primero factorizo el denominador. Hay que factorizarlo y acá puedo sacar un factor común, x por x más 2. Observe que son factores lineales de grado 1 y ambos son distintos. Bien, son distintos. Entonces voy a hacer la descomposición aquí aparte, la descomposición en fracciones parciales, la voy a hacer aparte de la integral. Y lo que establece entonces el método es que si tengo algo de este estilo, donde el denominador se factoriza como un producto de factores lineales distintos, entonces ¿esto qué será? Una constante sobre el primer factor más una constante sobre el segundo factor y así sucesivamente. En este caso tenemos solamente dos factores,
Por lo tanto, acá quedará una constante sobre el primer factor x más una constante b sobre el segundo factor x más 2 y ya está, solo hay dos factores. Ahora la idea es agrupar esto en una sola fracción. Esto que está en blanco lo voy a agrupar en una sola fracción para poder comparar con lo que está en amarillo. Si agrupo esto en una sola fracción, el denominador común será x por x más 2, ¿verdad? El denominador común. Y entonces a A la voy a multiplicar por x más 2, ¿cierto? Y a B la estoy multiplicando por x. Estoy haciendo básicamente una simplificación para poder sumar esas fracciones. Una vez tengo esto, mucha atención, observen, el denominador de lo que está en amarillo es igual a este otro denominador. Por lo tanto, dos funciones racionales son iguales si tienen el mismo denominador y el mismo numerador, que quiere decir que como los denominadores son iguales y los estoy relacionando a estos dos con una igualdad, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe ocurrir? Que los numeradores también deben ser iguales. Por lo tanto, 3x más 10 debe ser igual a por x más 2 más bx. Y ahora aquí a la derecha voy a hacer un factor común x. Queda factor común x, ¿factor de quién? De a más b, ¿cierto? Lo que tiene x. Y el término independiente es 2a. Por lo tanto, cuando yo comparo polinomios, debo comparar elementos del mismo grado. Por ejemplo, a la izquierda tengo algo de grado 1 con coeficiente 3. A la derecha, lo de grado 1 tiene coeficiente a más b. Por lo tanto, a más b es igual a 3. Ahora, el término independiente a la izquierda es 10 y el término independiente a la derecha es 2a. De modo que 2a es igual a 10. Y ahora tengo que resolver este sistema 2 por 2. Pero de la segunda ecuación puedo concluir que a vale 5 y a partir de esto puedo concluir que ¿cuánto vale b? B valdría menos 2, ¿correcto? A vale 5, B vale menos 2. Y a partir de esto, entonces ya tengo mi descomposición. Obsérvenlo acá. Ya tengo mi descomposición de esta fracción 3x más 10 sobre x que multiplica a x más 2, ya la puedo descomponer en dos fracciones. ¿Cómo? Entonces ahora sí puedo retomar mi integral. Retomando mi integral, voy a escribirlo así, la integral de 3x más 10 sobre x por x más 2, que era donde íbamos, ¿cierto? Acá donde íbamos. ¿Esto es igual a qué? Resulta que lo que está dentro de la integral se puede descomponer de la forma a sobre x más b sobre x más 2, donde a es 5 y donde b es menos 2. Por lo tanto, esto se puede escribir como la integral de 5 sobre x menos 2 sobre x más 2. Esto por dx. Y estas integrales son integrales que usualmente van a ser integrales que resultan por logaritmo natural. Por ejemplo, la primera es 5 logaritmo natural del valor absoluto de x o por tangentes inversas. Pero en este caso, las dos son con logaritmo natural. Y esto más una constante de integración. La idea es esta, muchachos. Descomponer una fracción de este estilo en fracciones parciales o en fracciones simples. Una vez se descompongan este tipo de fracciones, las integrales van a ser mucho más rápidas, mucho más directas. ¿Bien? Profe, qué pena podría subir un poco el ejercicio para hacerle una pregunta, Sí. por favor. A ver, aquí empezamos el ejercicio. Usted me dirá dónde. Profe, ¿por qué será
realiza lo de abajo, lo de 3x más 10 igual a... Espera, ¿puedes hablar un poco más fuerte? Ahí sí, profe, desde ahí, desde la flechita. ¿Desde dónde? ¿Qué? La flechita. ¿Acá en la flecha? Ajá, sí, señor. ¿Que Sí, por qué profe. estoy escribiendo eso? ¿O cuál sería la pregunta? Sí, señor. Mm. Bueno, la pregunta, ¿por qué estoy escribiendo esto? Lo que les decía. Observen toda esta línea anterior. Bien, si nos concentramos en esta primera parte y la tercera parte, tengo dos fracciones que las estoy comparando con una igualdad. ¿Sí? Tengo dos fracciones allí. Y resulta que esas dos fracciones tienen el mismo denominador. Observen, tienen el mismo denominador. Y como tienen el mismo denominador, para que se cumpla la igualdad, para que sean iguales de verdad, lo que debe ocurrir es que los numeradores también deben ser iguales. Es decir, que 3x más 10 debe ser igual a por x más 2 más bx. Eso es lo que está escrito ahí después de la flecha. Que 3x más 10 es igual a por x más 2 por bx. Bien. Y luego acá hacemos la cuenta, ¿no? A por x más 2a. Y en la siguiente línea lo que hacemos es una factorización. Hago una factorización, factor común x, y queda entonces factor común a más b. Y el término independiente es 2a. Luego de acá lo que hago es comparar ambos costados de la igualdad. Por un lado, tengo que el coeficiente del término lineal es 3 y por el otro lado, el coeficiente del término lineal es a más b. Deben ser iguales, por eso a más b digo que es igual a 3, porque si no fueran iguales, esos dos polinomios, el de la izquierda y el de la derecha, no serían lo mismo. Por otro lado, el término independiente a la izquierda es 10 y el término independiente a la derecha es 2a. Deben ser iguales también, por lo tanto 2a debe ser igual a 10 y de acá pues resuelvo este sistema. ¿Sí? De la segunda ecuación obtengo que a vale 5 y reemplazando a en la primera ecuación obtengo que b vale menos 2. ¿Bien? Ah, o sea, profe, o sea, usted lo que hizo fue poner A, que sería 3x, y B, que sería un 10, ¿no? A que sería, no, a no es 3x. A No, más b. pero... A más b por x es igual a 3x. O sea que a más b es igual a 3. Ah, listo, profe. Quiere ¿Listo? decir que esas son las dependientes y las otras son las independientes. No tanto como que sean dependientes e independientes, más bien el papel que juegan. ¿Qué papel juega el 3 a la izquierda? Es el coeficiente de x. ¿Qué papel juega o quién juega el papel del coeficiente de x? A más b. ¿Sí? Ah, listo. Es que hagan básicamente el mismo papel a los ambos costados. Profe, abajo, ¿qué fue lo que hizo? Solo reemplazar. Solo reemplacé, como ya había escrito antes, como ya había dicho antes, esta fracción se puede descomponer de la forma a sobre x más b sobre x más 2. Entonces eso fue lo que hice. Cambié el 3x más 10 sobre x por x más 2. Esto de aquí lo cambié por esa descomposición. Por esa descomposición donde ya reemplacé el valor de a, que es 5, y el valor de b, que es menos 2. Ya reemplazando esos valores. Y luego lo que hago es calcular esa integral. Ah, listo, profe, gracias. ¿Vale? Bueno. A medida que vamos avanzando, los métodos van cambiando ligeramente, pero hay una buena parte del método que se mantiene igual. Vamos a ver el segundo caso. El segundo caso va a ser el caso en el que, vamos a decir lo siguiente. Q de X se factoriza con factores
cuadráticos, perdón, todavía no, espere, mejor vamos a organizarlo de otra manera. Ahorita vamos a los cuadráticos. Se factoriza con factores lineales, pero ahora repetidos. Es decir, ya no son factores lineales distintos, sino ahora son factores lineales repetidos. Es decir, esa función q de x básicamente se puede escribir de la forma ax más b, digamos, elevado a la n. Así podemos ver entonces que ese factor se está repitiendo n veces, ¿vale? Entonces se repite n veces. De modo que, dos puntos, mucha atención a cómo es la descomposición en este caso. P de x sobre q de x cuando q de x se factoriza con factores lineales repetidos es de la siguiente manera. Entonces, vamos a poner aquí a sub 1 sobre el factor ax más b. Y aquí las repeticiones van a ir aumentando el exponente del denominador. Es decir, acá vamos a poner ax más b al cuadrado. Arriba siempre va a ir a una constante en el caso de los factores lineales, sin importar si son repetidos o no. Acá hasta llegar a a sub n, y aquí tenemos entonces ax más b elevado a la n. Como pueden ver, muchachos, va aumentando el exponente. Tengo 1, 2, el siguiente iría a la 3, ¿hasta quién? Hasta llegar a la n. Bien, va aumentando el exponente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de esto. Vamos a poner aquí un ejemplo de esta manera. Integral de 3x al cuadrado más 2x menos 1. Acá tenemos entonces de grado 2. Y en el denominador vamos a poner x menos 1 elevado a la 3. Profe, ¿se vendría siendo el segundo caso? Este es el segundo caso. El primer caso son factores lineales distintos. En este otro caso son factores lineales repetidos. ¿Bien, no? Bien, ese Repetido sería, solo que se aumenta en la potencia, ¿no? sí, en lo Bueno, único que no. varía. Antes, ¿qué pasaba? Que acá en el denominador iban cambiando los factores, ¿no? O sea, se ponía el primero, luego el segundo, etcétera. Acá, entonces se pone el factor, luego el factor al cuadrado, luego el factor al cubo, etcétera. ¿Bien? Entonces veamos este ejemplo. A partir de esto, lo que podemos, como ya tenemos el denominador factorizado, y es un factor lineal que se repite 3 veces, vamos a aplicar directamente la descomposición como lo indica el método. Entonces, el numerador sobre x menos 1 al cubo se va a descomponer como una constante sobre x menos 1 más una constante sobre x menos 1 elevado al cuadrado más una constante sobre x menos 1 elevado al cubo. Hasta ahí me detengo. ¿Bien? Nuevamente, necesito agrupar todo esto en una sola fracción. Profe, qué pena. ¿Sí, señor? ¿Por qué el grado del binomio abajo va aumentando? Ese es el método. ¿Bien? O sea, es así. Profe, en ese caso se fija en el numerador o en el denominador hasta qué punto se para. En el denominador. En el Observe que el denominador, sí. denominador va hasta x menos 1 al cubo. Y hasta O ahí sea, me... siempre hay que fijarse en el denominador y ahí es donde va a parar. Exactamente. Ah, Profe, qué pena, antes que siga haciendo el ejercicio, ¿puede volver a explicar el método, profe? Bueno, lo que vamos a hacer acá, entonces, veamos. El método que estipula que si q de x se puede factorizar de esta manera,
como un factor lineal que se repite, ¿bien? Un factor lineal que se repite, en este caso se repite n veces, entonces toda la fracción p de x sobre q de x, ¿cómo se puede descomponer? Acá en el numerador vamos a ir poniendo constantes y en el denominador vamos a ir aumentando las potencias del factor lineal que se repite. Entonces el primer denominador, el denominador de la primera fracción, va a ser solamente el factor lineal ax más b. El denominador de la segunda fracción va a ser ax más b al cuadrado y así sucesivamente. Va a ir aumentando la potencia. ¿Bien? Gracias, profe. Ok. Entonces, a ver, yo les pregunto, tengo estas tres fracciones, a sobre x menos 1 más b sobre x menos 1 al cuadrado más c sobre x menos 1 al cubo. Y quiero escribir esto como una sola fracción. Mucha atención, porque algo que podría hacer sería hacer una complificación. Ir multiplicando, digamos, los denominadores, ¿cierto? ¿Qué sé yo? A lo voy a multiplicar por x menos 1 al cuadrado y por x menos 1 al cubo, tanto en numerador como denominador, ¿cierto? Y así cuando haga esto, ¿qué voy a conseguir? Que el denominador va a ser x menos 1 a la 6. Ahí hay un primer problema, porque si hago eso, no voy a poder comparar con la fracción que está escrita en amarillo. ¿Por qué? Porque el denominador es x menos 1 al cubo, no a la 6. Entonces acá una complificación no me sirve. Me sirve hacer una amplificación de las fracciones. Entonces, para que ustedes se guíen, el denominador común siempre en fracciones parciales debe ser el denominador original. Este es el denominador al que debemos llegar, el que debemos poner. Entonces, voy a poner directamente este denominador, x menos 1 al cubo, y ahora me voy a preocupar por ver qué pasa con los numeradores. Entonces, voy a preguntarles, a la primera fracción, si ustedes miran la primera fracción, al denominador le estoy multiplicando por quién multiplico a este denominador para obtener el denominador común. ¿Por quién le multiplico? X menos 1 al cuadrado. Sí, señor. Y por eso mismo voy a multiplicar al numerador. Al número A lo voy a multiplicar por x menos 1 al cuadrado. Ahora, a B, al denominador de la segunda fracción, ¿por quién lo multiplico para obtener el denominador común? Por A. No, Por x Por menos 1. C. por x menos 1. Al denominador de la segunda fracción, ¿por quién lo multiplico para obtener el denominador común? Por x menos 1. Sí, profe. Entonces, eso mismo le voy a hacer a B. A B lo voy a multiplicar por x menos 1. Y al denominador de C, al denominador de la tercera fracción, ¿por quién lo multiplico para obtener el denominador común? Por 1. Por 1. 1, perfecto. Entonces a C no tengo que multiplicarle por nada. Así, por 1 ya está. Esto es una amplificación. Es diferente a la complificación. No sé si lo recuerdan por allá en el colegio. Y lo importante cuando hago el proceso así es notar que los denominadores son iguales. Y si los denominadores son iguales, ¿qué procedo a hacer? A igualar los numeradores. Ahora sí voy a poder decir que los numeradores deben ser iguales. Y de comparar los numeradores es que vamos a poder hallar el valor de A, B y C. De comparar los numeradores. Entonces, bueno, acá por ahora lo voy a transcribir simplemente al cuadrado más b. Una pregunta siempre para igualar los, siempre igualamos los numeradores para hallar el valor de A, B y C, ¿cierto? Sí, señor, siempre. Entonces, veamos. Primero lo que voy a hacer es escribir todo lo que está acá a la derecha, lo voy a escribir de esta forma, de la forma que está a la izquierda, es decir, de una forma cuadrática más o menos tradicional, es decir, algo de la forma ax cuadrado más bx más c. Pero no con estos mismos a, b y c, ¿no? Voy a resolver primero este cuadrado y vamos a tener acá x cuadrado menos 2x más 1.
Y acá por ahora voy a escribir todavía b por x menos 1 más c. Ahora pregunto, x al cuadrado, ¿qué coeficiente va a tener cuando haga este producto? Cuando haga ese ¿Cómo así? producto, ¿quién queda con Profe, x ahí en cuadrado? A hizo diferencia de cuadrados. No, resolví el binomio. Ah, el binomio, ok. Profe, ¿puedo volver a repetir la pregunta? No entendí. ¿Cuál va a ser el coeficiente de x cuadrado? 1. ¿A Ah, o 3? No, a la derecha. Ya estoy pensando a la derecha. Listo. Más, ¿cuál es el coeficiente de x? Entonces voy mirando qué queda con x. Por acá aparece un menos 2x, Menos ¿cierto? 2A. Por A. Entonces voy a ir escribiendo esto. Acá esto es menos 2a. Y ahora continúo. Por acá aparece un b por x. Entonces sería más b. ¿Cierto? Todo esto en el factor común x. profe, ¿y por qué no multiplicó el A por 1? Ya lo voy a hacer. Ah, Ahora, término independiente. ¿Qué queda constante? A por 1, ¿cierto? Más b por menos 1 más c. Es decir, ¿esto es quién? Esto es a menos b más c. ¿Cierto? ¿Por qué estoy haciendo esto así? Bueno, tal vez usted dirá, pero puedo hacer todo el producto y luego empieza a agrupar. Sí, pero la idea es que más adelante se empieza a poner un poquito más extenso y entre más rápido podamos hacer el proceso, es un poco mejor. Observen que básicamente acá me estoy ahorrando un buen paso. ¿Cuál paso? El paso de hacer todo el producto, ¿verdad? El paso de hacer todo el producto y de factorizar. Lo estoy haciendo en un solo paso. Profe, ahí no sería más B porque es menos. Profe, no, pero puedes volver a explicar ese último paso, es que no lo entendí muy bien. Vale. Vamos a ir buscando, muchachos, primero lo que tiene. A ver, voy a borrar y lo voy a escribir nuevamente. No pasa nada. Que de pronto más de uno puede tener la pregunta. Entonces, primero, como me doy cuenta, esto es de grado 2. Entonces, voy a buscar primero lo que tiene x cuadrado. Entonces, ¿de dónde de toda esta línea sale x cuadrado? Solamente cuando multiplique a por x cuadrado, ¿cierto? No hay ningún otro lado de donde resulte el x cuadrado. Entonces, con x cuadrado solamente queda a. Ahora, ¿qué queda con x? Ahora el paréntesis. Voy a empezar a buscar. ¿Qué queda con x? Del primer sumando cuando multiplique a por menos 2x, ¿cierto? Quedará menos 2, quedará menos 2a por x. El x lo estoy dejando de una vez en el factor común, lo estoy dejando fuera del paréntesis. De este primer sumando no aparece nada más con x, ¿verdad? Nada más. Paso al siguiente sumando. Entonces, ¿qué queda aquí con x? Cuando multiplique b con x. Queda entonces más b. Y en adelante no hay nada más que quede con x. Ahora, término independiente. ¿Qué queda con constante? Del primer sumando solamente cuando multiplique a por 1. Entonces va a quedar a. Del segundo sumando cuando multiplique b por menos 1. Menos b. Y del último sumando es constante, c. Bien. De esta manera ya lo organicé así como está el de la izquierda. ¿Cierto? profe, Una constante por x cuadrado más una constante por x más una constante. Así lo puedo comparar más fácilmente. Señor, ¿pregunta tiene? profe, se hace así para que quede como en forma de trinomio, ¿cierto? La forma de, bueno, no sé si se refiere a lo que estoy pensando. Un trinomio es la suma de tres monomios, ¿no? Entonces, la respuesta es sí. Si está pensando de pronto en otra parte de trinomio, sería un no. Básicamente lo que les digo, lo que me interesa es buscar la forma de lo que está a la izquierda. A la izquierda, ¿cómo está? Una constante, vamos a llamarla r por x cuadrado, más otra constante s por x, más una constante t. ¿Tiene esta forma? Sí. Entonces quiero conseguir esa misma forma para poderlos comparar.
porque la verdad si no tengo esta forma, la comparación no es nada sencilla. Entonces ahora sí, puedo comparar. Observen, a la izquierda, ¿cuál es el coeficiente o quién multiplica x al cuadrado? 3. Y a la Bueno, sí. derecha, ¿quién multiplica x al cuadrado? A, Ahora, a la izquierda, ¿quién multiplica a x? 2. 2. Y a la derecha, ¿quién multiplica a x? Menos 2A más B. Perfecto, menos 2a más b. A la izquierda, ¿quién es la constante? Menos 1. Y a la derecha, la constante es A a menos 1. menos b más c. Aunque en realidad, pues, esa tercera fórmula, pues sería el resultado de reemplazar los resultados pasados, ¿cierto? Claro, pues en última yo planteo el sistema y luego veo cómo lo resuelvo. Ah, listo. En ¿Qué este pena caso, ¿sí? volver a explicar lo del corchete? Disculpe. Vale, estoy comparando lo que está acá a la izquierda y lo que está aquí a la derecha, ¿no? Aquí al final. Entonces voy comparando coeficiente por coeficiente. A la izquierda, ¿quién multiplica x al cuadrado? 3. Y a la Ujú. derecha, ¿quién multiplica x al cuadrado? A. Entonces, como estoy diciendo que los dos polinomios son iguales, es porque los coeficientes correspondientes deben ser iguales. Por eso planteo estas igualdades. Y lo mismo continúo con los demás. Por ejemplo, ¿quién multiplica x a la izquierda? 2. ¿Quién multiplica x a la derecha? Menos 2a más b. Finalmente, ¿cuál es la constante a la izquierda? Menos 1. Y la constante a la derecha, a menos b más c. Muchas gracias, profe. ¿Vale? Y bueno, resuelvo el sistema. Resulta que en algunos casos como en estos hay constantes que salen directas, salen gratis. A vale 3. Entonces reemplazando a igual a 3 en la segunda ecuación, nos quedaría 2 igual a menos 6 más b. El menos 6 lo pasamos a sumar y por lo tanto b valdría 8. Ahora, si reemplazamos a y b en la tercera ecuación, que queda menos 1 igual a 3 menos 8 más c. Menos 3 más 8 es menos 5. Lo pasamos a sumar al otro lado y por lo tanto c será igual a 4. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, resulta que una vez tenemos esto así, podemos retomar aquí la descomposición y podemos retomar la integral. Es decir, mi integral va a ser igual a ¿qué? A la integral de esta descomposición, donde, veamos, a vale 3, b vale 8 y c vale 4. Entonces, a vale 3, 3 sobre x menos 1, más b vale 8 sobre x menos 1 al cuadrado. Y c vale 4 sobre x menos 1 al cubo de x. Y ahora hay que hacer estas integrales, ¿vale? La primera integral, ¿cómo queda? La primera integral es 3 veces logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1. ¿De acuerdo? La segunda integral se puede hacer con una sustitución simple. ¿Quién será esa sustitución simple? Menos 1. Básicamente, ¿cómo? X menos 1, ¿no? X menos 1, sí señor. Entonces el diferencial de u va a ser igual al diferencial de x. Básicamente estoy pensando en integrar 1 sobre u cuadrado, es decir, u a la menos 2. Y la integral de u a la menos 2 va a ser menos u a la menos 1. Entonces acá va a quedar menos u a la menos 1, es decir, eso va a ser 1 sobre x menos 1, que sería el valor de u, devolviéndome ya en la sustitución. Esa sería esa integral. La integral de una forma totalmente análoga a la integral de 1 sobre x menos 1 al cubo. ¿Quién es? Entonces,
hago la sustitución, voy a integrar u a la menos 3, eso va a ser u a la menos 2, ¿cierto? U a la menos 2 por menos 1 medio, por lo tanto acá va a quedar multiplicado por este 4, va a quedar menos 2, 1 por 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Y todo más una constante de integración. Pueden hacer Profe, estas integrales de manera individual, háganlas allí con la sustitución y van a ver qué da esto. Señor, donde está menos 8 por 1 sobre x menos 1, ¿eso no se puede cambiar el 1 sobre x menos 1 por el logaritmo natural también? no, porque no está integrando 1 sobre x menos 1. Sí, sí, señor, tiene razón. Entonces observen que acá estamos haciendo la descomposición en fracciones, es solamente algo que necesitamos para poder continuar con la integral. Luego la integral, la verdad muchachos, es que hay integrales que empiezan con fracciones parciales. Como podemos ver acá, estas necesitan integración por sustitución simple. Es posible que después de hacer las fracciones parciales, la integral que resulte se necesite resolver por sustitución trigonométrica, también es posible. Y esto depende básicamente de las funciones que tengamos involucradas. Las que pueden involucrar sustitución trigonométrica, la verdad, son la de los siguientes casos, que son los factores cuadráticos. Bien. Bueno, a ver, antes de empezar con los cuadráticos, de pronto con los cuadráticos comenzamos la próxima clase, día de mañana. Quiero que hagan un ejercicio en el cual van a involucrar el caso 1 y el caso 2. Vamos a tomar entonces una integral en la cual en el denominador vamos a poner dos factores lineales distintos, x más 2 y x menos 1. Y vamos a poner un factor lineal repetido, x más 1 al cuadrado, ¿vale? Ya les doy el denominador factorizado y en el numerador vamos a poner simplemente 1. ¿Bien? Vamos a poner simplemente 1. Entonces, a ver, quiero que trabajen con ese ejercicio. Hagan la descomposición en fracciones, atendiendo entonces a cada uno de los casos. Ya lo revisamos.
¿Listo, muchachos? ¿Cómo van? Bueno, vamos a ver cómo es componer esta expresión en fracciones parciales. Acá tenemos x más 2, x menos 1, en x y x más 1 cuadrado. A ver, pregunta, ¿cómo escribieron esto? ¿Qué escribieron al otro lado de la igualdad? ¿Quién me dice? ¿Cómo se Yo descompone esto? escribí A sobre X más 2 A sobre x más 2, ¿sí? más B sobre X menos 1 Más b sobre x menos 1, ¿sí? más C sobre X más 1 Sobre x más 1, perfecto. más D sobre X más 1 al cuadrado. Eso es muy bien. Observen que para los factores lineales distintos, simplemente ponemos esos factores distintos en el denominador, ¿verdad? Y para los repetidos, entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos poniendo los factores y vamos aumentando la potencia. En el numerador, siempre una constante para el caso de los factores lineales, ya sean distintos o repetidos. Y ahora, tenemos que agrupar todo esto en una sola fracción, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el denominador de esa fracción? ¿Cuál será ese denominador? ¿Qué dicen? X más 2 por X menos 1 por X más 1 al cuadrado. Perfecto. ¿Cierto? Debe ser el denominador de lo que está a la izquierda. Exactamente este mismo denominador. Entonces, para poderlos comparar, x más 2 por x menos 1 por x más 1 elevado al cuadrado. Vale. ¿Y el numerador cómo queda? Entonces, mucha atención a esto. El primer numerador, que es a, debo multiplicarlo por algo. Y aquí es donde debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Qué expresión debo multiplicarle a x más 2 para que me dé la expresión que está acá en el denominador? ¿Qué debo multiplicarle a x más 2 para que me dé esa expresión del denominador? X menos 1 por X más 1 al cuadrado. Perfecto. X menos 1 por x más 1 al cuadrado. Esto es lo que debo multiplicarle entonces a x menos 1 por x más 1 al cuadrado. Vale. Ahora, ¿qué debo multiplicarle a b? ¿Qué debo multiplicarle a x menos 1 para que me dé ese denominador? X más 2 por X más 1 al cuadrado. Muy bien. Esto será entonces x más 2 por x más 1 al cuadrado. Vale. Ahora, ¿qué le multiplicamos a c? ¿Qué le multiplicamos a x más 1 para que me dé ese denominador? X al X menos 1, X más 1. ¿Cómo? Bueno, es que hablaron como tres personas a la vez, no entendí. ¿Qué le multiplicamos? X más 2, ¿verdad? Por X menos 1 por X más 1. Eso, por x menos 1 y por x más 1. Y finalmente a d.
más D. ¿Qué le debo multiplicar a X más 1 al cuadrado para obtener este denominador? X más 2 por X menos 1. Perfecto. X más 2 por X menos 1. Muy bien. Eso está muy bien. Este ejercicio, pues aquí en este ejercicio vamos a necesitar trabajar mucho con el numerador. Como pueden ver, muchachos, los denominadores ya son iguales. Por lo tanto, puedo comparar los numeradores. Es decir, que 1, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? A todo este numerador. En este numerador voy a ir haciendo algunas cuentas. Primero voy a resolver este cuadrado. Voy a resolver este cuadrado, es decir, voy a escribir aquí A por X menos 1, X al cuadrado, más 2X, más 1. Ahora, el segundo, que es B, voy a resolver también el cuadrado que está allí. Tengo X más 2, es el mismo cuadrado, ¿cierto? X cuadrado, más 2X más 1. Ahora, de lo que tiene C, voy a multiplicar alguno de los dos. A ver, incluso podría dejarlo así, pero voy a multiplicar los dos últimos. X menos 1 por X más 1. Eso es una diferencia de cuadrados, por lo tanto el resultado es X cuadrado menos 1. ¿Vale? Y en este último puedo dejarlo así. Voy a dejarlo así de hecho. X más 2 por X menos 1. Mucha atención. A ver, ustedes podrían empezar a hacer todos los productos, y luego de que tengan todos los productos pueden empezar a agrupar. O podemos hacerlo de una manera más rápida, pero hay que estar muchísimo más concentrados. Es parecido a algo que ya hicimos, pero vamos a ver. Si ustedes ven todo lo que está en la parte de la derecha, ¿de qué grado dirían que queda ese polinomio? ¿De qué grado? 3, grado 3. Perfecto, de grado 3. Entonces vamos a poner primero x al cubo. X al cubo va a ir multiplicado por ¿quién? Entonces, mucha atención, ¿de dónde sale x al cubo? Miremos el primer sumando. En el primer sumando, x al cubo solamente sale cuando yo multiplico a x por x al cuadrado y por supuesto por a, que está multiplicando a todo. ¿Correcto? Miren que del primer sumando no hay ningún otro producto que me produzca x al cubo. El único es a por x y por x cuadrado. Nada más. Entonces acá solamente queda a. Ahora, del segundo sumando, tengo b multiplicado por x y multiplicado por x cuadrado. No hay ningún otro producto que produzca x al cubo. Entonces aquí quedará más b. Del tercer producto, ¿qué queda? C por x y por x cuadrado. ¿Cierto? No queda nada más. Entonces, más c. Y del cuarto sumando es de grado 2. No hay nada que produzca x al cubo. Entonces ya acabamos con x al cubo. Procedemos con x al cuadrado. Y en x al cuadrado y en x es donde vamos a tener que trabajar más. Veamos. Del primer sumando, ¿de dónde sale x al cuadrado? Bueno, cuando multiplique a por x y por 2x, ¿cierto? Llevaríamos ¿cuánto? 2a, ¿correcto? Pero también cuando multiplique a, voy a escribirlo en amarillo, por menos 1 y por x al cuadrado, ¿cierto? Quedaría menos a por x cuadrado. Estoy pensando solo en el coeficiente. ¿Hay algún otro lugar de donde salga x cuadrado de ese primer sumando? No, profe. No, ¿verdad? Listo, perfecto. Entonces, vamos a ver. Queda 2a menos a, simplemente queda a. Del primer Profe, sumando. menos A no lo entendí. ¿Cómo? El menos A no lo entendí.
¿El menos a de dónde sale? De multiplicar a por menos 1 y por x cuadrado. Ah, ok. ¿Sí? Vale, sí. Entonces queda 2a cuadrado, 2ax cuadrado menos ax cuadrado, simplemente queda x cuadrado por a. A ver, segundo sumando, ¿de dónde sale x cuadrado? Cuando multiplique b por x y por 2x, ¿cierto? Queda entonces 2b. ¿De qué otro lugar sale? Cuando multiplique b por 2 y por x cuadrado. Llevábamos 2b más otros 2b, quedan 4b x cuadrado. Entonces de ahí tenemos más 4b. Seguimos al siguiente sumando. Tercer sumando, ¿de dónde sale x cuadrado? Entonces, si multiplico a c por x, nada, ¿cierto? No lo puedo multiplicar por nada para que me salga x cuadrado. Entonces, si multiplico a c por 2, ahora sí lo puedo multiplicar por x cuadrado y queda 2c x cuadrado. Por lo tanto, aquí queda más 2c. Esto es el tercer sumando. Ahora, el cuarto sumando, cuando multiplique a d por x y por x, queda una vez, ¿cierto? De x cuadrado. Si multiplico a d por 2, no me sirve, porque no lo puedo multiplicar por algo que me produzca x cuadrado. Entonces solamente sale d. Listo, de acá salió todo lo que tiene x cuadrado. ¿Vale? A ver, todo lo que tiene x. Vamos a ver. ¿Qué tiene x? Entonces, si multiplico a por x, tengo que multiplicarlo obligatoriamente ¿por quién? Por el x cuadrado. No, porque me produce x cubo Por el 1. por el 1. ¿Cierto? Para que quede ax por 1 queda ax. Entonces de acá me va a producir algo que tiene x. Entonces por ahora llevamos a. Voy a pensar en el coeficiente, recuerden. Ahora, ¿qué otra opción tenemos? Cuando multiplique a por menos 1, ¿por quién debería multiplicarlo? 2x. Por 2x. Queda entonces menos 2a. Es decir, que acá va a quedar menos a. ¿Vale? Va a quedar menos a. La idea es que cuando tengan, bueno, ya hayan hecho varios ejercicios con esto, lo van a hacer mucho más rápido. Seguimos con el segundo sumando. A ver, ¿qué queda con x? Si multiplico a b por x, ¿por quién debo multiplicarlo? Por 1. Por 1. Perfecto. Llevaría b. Ahora, si multiplico a b por 2, ¿por quién debo multiplicarlo? Por el 2x. 2x. Entonces queda más 2b. Quedaría 3b. Bueno, ya terminamos para que vayan a almorzar. Ahora, del tercer sumando, ¿qué queda con x? Cuando multiplique a c por x, ¿por quién lo multiplico? Por menos 1. Y no aparece ninguna otra forma. Si multiplico a c por 2, por cualquiera que multiplique a la derecha, no me va a producir x. Me produce o x cuadrado o una constante. Entonces solamente queda menos c. Del último, se aparecen dos. D por x por menos 1, menos d. ¿Cierto? Menos d. D por 2 por x más 2d. Es decir, aparece más d. Más d. Y esto es todo lo de x. Finalmente, el término independiente, que ese sí es un poco más sencillo, al igual que el de x al cubo. La única forma de obtener una constante de aquí es multiplicando constantes, a por menos 1 y por 1. No hay más chance. Entonces aquí sale menos a. Profe, siempre hay que hacer el producto primero con el primer paréntesis y luego con el segundo. Siempre hay que incluirse los dos paréntesis, Claro, ¿sí? claro, hay que ir haciendo los productos. Básicamente lo que estamos haciendo acá
es la distributiva, ¿cierto? Porque en últimas, cuando yo haga toda la distributiva, tengo que multiplicar a x por x cuadrado por 2x por 1. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando multipliqué aquí x por x cuadrado, me llevé de una vez ese resultado para acá, a x al cubo. Cuando multipliqué al x por el 2x, que me produjo 2x cuadrado a, ¿cierto? Con otro que quedaba acá al cuadrado, cuando hacía la otra distributiva, ese resultado de una vez me lo llevo para aquí. De hecho, observe que estoy haciendo, en realidad estamos haciendo la distributiva, pero no solo eso, lo estamos operando y lo estamos factorizando todo en un solo paso. Por eso es que saber manejar esta manipulación que estamos haciendo nos va a ahorrar mucho tiempo, porque si no ustedes tendrían que empezar a hacer todas las distributivas, todas. Y luego empezar a agrupar por factorizando prácticamente por términos correspondientes. Y luego sí hacer las cuentas, ¿sí? Todo eso lo estamos haciendo nosotros en un solo paso. Claro, hay que estar mucho más concentrados, pero se ahorra mucho más, se ahorra mucho tiempo, ¿no? A ver, tenemos acá entonces B, y vamos para el segundo sumando, B por 2 por 1. La única forma de producir constante es con ese producto de constantes. Entonces queda más 2B. Acá tenemos C por 2 por menos 1, queda menos 2C. Y acá tenemos D por 2 por menos 1, menos 2D. Y listo. Ya tenemos esa expresión. Ahora sí podemos plantear. Miren que lo que está a la derecha es un polinomio de grado 3 y lo que está a la izquierda es constante. Entonces pregunto, ¿cuál es el coeficiente? Mucha atención a la pregunta. ¿Cuál es el coeficiente a la izquierda de x al cubo? 1. No. 0. Perfecto. Es 0. No aparece. Entonces, esto es como si yo tuviera escrito 0x más 0x cuadrado más 0x al cubo, ¿verdad? Es como si estuviera escrito esto así. Entonces, el coeficiente de x al cubo a la izquierda es 0. Y lo igualo con el coeficiente de x al cubo a la derecha. ¿Cuál es el coeficiente de x al cuadrado a la izquierda? Entonces, 0. 0. Y a la derecha, esta expresión que está acá. A más 4b menos 2c más d. ¿Cuál es el coeficiente de x a la izquierda? Es 0. Y a la derecha tenemos a más 3b. Perdón, esto es menos a más 3b. Menos a más 3b. Menos c más d. Menos c más d. Finalmente, el término independiente a la izquierda, la constante es 1, y a la derecha, la constante es menos a más 2b, menos a más 2b, menos 2c, menos 2d. ¿Vale? Sí, así es. Y ahora lo que queda, muchachos, es resolver este sistema de ecuaciones. Como pueden ver en este ejemplo, no hay una constante que salga directa. No puedo decir cuál es el valor de A, B, C o D. No hay ninguna que salga, por decirlo de alguna manera, gratis. ¿Qué hay que hacer? Resolver este sistema. Por ejemplo, si ponen esto como una matriz, sería una matriz 4×4 ampliada, ¿cierto? Y pueden resolver esto, por ejemplo, con el método de eliminación gaussiana, ¿vale? O pueden recurrir de pronto a un programa, algún software, resuelven esto, hallan los valores de A, B, C y D, y luego simplemente lo que hacen es retomar la integral, ¿bien? Retomamos la integral y toda esta expresión se va a descomponer como A sobre X más 2, más B sobre X menos 1, más C sobre X más 1 y más D sobre X más 1 al cuadrado. Y luego integran cada una de esas expresiones, ¿vale? Bueno, ahí les queda entonces eso de tarea. Resuelven ese sistema y terminan la integral.
La próxima clase vamos a comenzar entonces con los factores cuadráticos distintos, luego factores cuadráticos repetidos y finalmente vamos a hacer alguno que otro ejemplo que mezcle lineales con cuadráticos y así. ¿Bien? Profe, qué pena, estos dos casos eran de qué? De factores lineales distintos y factores lineales repetidos. Los de el día de mañana van a ser factores cuadráticos distintos y factores cuadráticos repetidos. ¿Vale? Listo, profe. Bueno, profe, que esté bien. Bueno, muchachos, que estén muy bien.